Buenas tardes, en el día de hoy vamos a hablar de un diseño de un bioreactor a través de una hoja de cálculo sobre el proceso del glutamato monosódico. Los integrantes son Nelson Amazo Amaya, Luis Felipe López Diago y mi persona, Tatiana García. Iniciaremos hablando sobre el concepto del glutamato monosódico. Este es un aditivo que le da mejor sabor a los productos procesados. A la carne procesada le da un sabor fresco y a los alimentos enlatados les retira el sabor al metal. Este es considerado que tiene algunas consecuencias en nuestro organismo, ya que ocasionan dolores de cabeza, migrañas, náuseas, variaciones cardíacas, entre otros. También cuando consumimos excesivamente el glutamato monosódico, este altera los niveles de glutamato en nuestro organismo, produciendo que se filtre en el cerebro y contribuye a tener malestares físicos. También lo podemos encontrar en las etiquetas de los productos alimentarios con la letra en mayúscula. Hablando un poco sobre el proceso de producción del glutamato monosódico o el GMS, tenemos que al principio el glutamato monosódico se extraía de alimentos naturales ricos en proteínas como las algas, y en la actualidad se ha desechado esta práctica, que es muy tediosa, y se emplea un proceso de fermentación industrial para la obtención de este aditivo. Este aditivo lo podemos encontrar en diferentes materias primas, pero principalmente utilizan la caña de azúcar para extraer el aditivo. Lo que primeramente se hace es extraer el almidón de la caña y posteriormente se llega al tanque de fermentación, que contiene una solución azucarada con los factores necesarios para el crecimiento bacteriano. Se inocula el cultivo, se agita, se introduce aire, como vemos acá, y amoníaco como fuentes nitrogenadas, manteniéndolo a un pH y a una temperatura donde los límites fisiológicos son requeridos. Luego este glutamato, después de la fermentación, se filtra el caldo que se tiene mediante unas resinas de intercambio iónico, y luego posteriormente a eso tenemos el proceso de cristalizado, donde ahí obtenemos la sal sódica, que en este caso son los cristales del glutamato monosódico. Hablando en el ámbito químico, tenemos que el glutamato monosódico está compuesto por un 78% de ácido glutámico y 21% de sodio y 1% de contaminantes. Ya que pasamos la parte conceptual, vamos a hablar un poco sobre el diseño del bioreactor utilizando una hoja de cálculo en Excel. Pero antes de eso tenemos que hay métodos convencionales para realizar esta tarea. Mi compañero le va a explicar cómo es este proceso y por qué se llegó a la conclusión de que hacerlo en una hoja de Excel es mucho más sencillo sin necesitar otras herramientas. Bueno, primero de todo, vengo a hablar un poco sobre lo que es diseño de un bioreactor a través de la hoja de cálculo. Existen varios métodos convencionales, que es una de las partes principales que tenemos aquí para realizar la tarea, ya sea el cálculo manual, que es algo inexacto y es bastante lento, en el cual se gasta lo que es bastante tiempo y dinero en realizar este tipo de operaciones, o por cualquiera de una serie de simulaciones comerciales que son más rápidos, pero son costosos de licencia, ya que son programas especializados que muy pocos computadores tienen, que solamente las industrias las compran la licencia para poder utilizarlas. Entonces, por este motivo, trabajar con una herramienta Excel que todos los computadores o la mayoría de los computadores tienen, es un gran beneficio a la hora de realizar este tipo de cálculos. La tercera alternativa se presenta aquí, que es la que ahora vamos a realizar: es insertar todas las ecuaciones de cálculo manuales en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel, el cual realizará estas operaciones de una manera rápida y ágil, en la cual podemos utilizar y podemos prever y calcular todas las herramientas de cálculo o todas las estructuras y dimensiones de un bioreactor. Las ventajas de utilizar ese son las siguientes: elimina la necesidad de emplear costoso software de simulación y las extensas horas laborales que conlleva realizar los cálculos a mano. Es una herramienta de fácil alcance, como se lo venía diciendo anteriormente. Esta herramienta se mantiene o se tiene en todos los computadores en la actualidad, lo cual su uso
es de fácil uso y su alcance es bastante cercano. Y una de las aplicaciones que nos ofrece este sistema de ingeniería y que está disponible en Excel es el complemento solver, que juega un papel importante en la ingeniería de procesos, ya que mediante una función de encontrar los valores raíces, calcular las relaciones de variables de entrada con las variables de salida, ya que se puede decir que hace los cálculos bidireccionalmente. ¿Esto qué significa? Que no solamente necesita ya lo que son las variables de entrada, sino que también teniendo las variables de salida, él puede relacionar estas dos variables y realizar los distintos cálculos. Para el diseño de un bioreactor, utilizar las herramientas de Excel es un método fácil de aprender y ofrece una forma rápida de hacer estimaciones preliminares del diámetro del bioreactor y del serpentín de enfriamiento, como también la altura requerida, los diámetros del reflector, el impulsor y el anillo rociador. Estos cálculos, estas ecuaciones serán vistas a continuación. Aquí en la parte de abajo podemos observar unos reactores, los cuales están sus diferentes componentes y las distintas partes. Aquí mostraremos lo que es la configuración típica de un bioreactor. En la parte superior tenemos lo que es la salida del gas. Continuado de eso tenemos lo que es el sellado aséptico, el manway, la espuma disyuntora o el break de espuma, la bobina de enfriamiento, el puerto de muestreo. El puerto de muestreo es donde se toman todas las muestras con las cuales se van a hacer los experimentos de laboratorio. Aquí en esta parte que está acá abajo sale lo que es todos los productos de salida. Tenemos a continuación de eso el anillo espaciador, la entrada de aire estéril, el impulsor y tenemos lo que es las placas deflectoras. Para el balance, uno de los datos que se tuvo, una de las cosas que se tuvo es que se introduce en la hoja de cálculo toda la información relacionada con los químicos a utilizar, como es densidad, peso molecular, concentración molar, la cantidad o proporción de ácido glutámico por cantidad de glucosa, que son las relaciones que se hacen mediante la ecuación estequiométrica de la hoja. La hoja de cálculo se desarrolla basada en la estequiometría. Esto es lo que le venía diciendo. La estequiometría es la reacción de fermentación de ácido glutámico. El equilibrio mole-masa se realiza en la hoja de cálculo mediante la calculación de cada una de las sets de la reacción química o propiedades físicas que se miraron al principio. Todas esas propiedades físicas o estas reacciones químicas se realizan y se hacen mediante la estequiometría de la reacción. Además se utiliza la ley de los gases ideales para el cálculo automático de la velocidad del aire fluido amoníaco, que son tanto la velocidad como la cantidad de aire amoníaco que se va a utilizar. Aquí vemos lo que es la ecuación de estequiometría, lo que es miramos lo que es una mol de glucosa producen 2,21 mol de oxígeno más 0,84 moles de amoníaco, producen 0,84 mol de ácido glutámico más 5,52 moles de oxígeno. En esta parte de acá podemos ver lo que es todo el balance de materia y balance de masa, en el cual calcularemos todo lo que es el amoníaco requerido, el aire requerido, los productos tanto como las ecuaciones que necesitaremos para cada una de ellas. Aquí utilizaremos lo que es la ecuación de los gases ideales para calcular el amoníaco y el aire, y en esta parte de acá utilizaremos todo lo que son las relaciones diámetro-altura, velocidad, diámetro interno, longitud, todo con esto con respecto al diámetro en el cual vamos a utilizar, como también lo que tenemos acá el U, que es el coeficiente global de transferencia. A continuación mi compañero le va a explicar un poco sobre lo que son las ecuaciones que vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar estas en Excel. Buenas tardes. Como se puede observar, las ecuaciones de diseño son las que nos van a permitir en cierta forma dimensionar las características del bioreactor, el volumen, el radio y la altura, la agitación, ¿ya? Entonces empezamos por el cambio, por la ecuación de balance por componente A, ¿ya? Entonces en esta ecuación nos muestra que el cambio parcial de la concentración sobre el cambio parcial del tiempo es igual a lo que entra menos lo que sale más la velocidad de la reacción por el volumen, ¿ya? La velocidad de reacción mide
hasta cuándo el reactivo, o sea, la velocidad como se va a dar la reacción, ¿ya? La siguiente ecuación es con balance por componente molar. Ese componente molar nos muestra el cambio del tiempo parcial, el cambio parcial de las moles sobre el cambio parcial del tiempo, que es lo mismo, lo que entra menos lo que sale, más la velocidad de reacción por el volumen, ¿ya? Siguiente a eso, vemos también las ecuaciones de diseño, otras ecuaciones de diseño como la ecuación de la ley de los gases ideales, que es la que nos va a permitir calcular la presión, el volumen, la temperatura en la cual se va a trabajar los gases que se producen debido a esa reacción, ¿ya? El volumen, también podemos ver que el volumen final de dicho gas se puede relacionar entre la masa sobre la densidad, ¿ya? A continuación vemos la tabla 1. En la tabla 1 dice los criterios de diseño del bioreactor, es decir, en esta tabla se define ciertas variables, ciertas características específicas ya establecidas para el diseño del bioreactor. El volumen del trabajo sobre el volumen del bioreactor, ¿ya? Entonces esa relación nos da un valor de 0.8. El diámetro, el diámetro de los baffles, la relación de los diámetros, todos esos datos se establecen ya para después coger esos datos, insertarlos en la tabla Excel y después relacionarlos con unas ecuaciones que nos van a servir para calcular el diseño del volumen del bioreactor, que está relacionado por volumen es igual a pi por diámetro al cubo sobre 6 más pi por diámetro al cubo sobre 4. Este valor nos va a dar, esta ecuación nos va a dar el diámetro, la altura y el volumen del bioreactor. Está también ahí, vamos a empezar a calcular en una tabla el balance de materia y el balance de materia y el balance de materia y moles. Ya entonces se relacionan las propiedades en una tabla de las propiedades físicas de la reacción, físico-químicas. Se realizan los cálculos con respecto a las variables a las ecuaciones de diseño, primero en el estado inicial y después de 3 horas de operación. Después se establecen los balances de energía, se calcula la cantidad de energía que va a absorber del líquido, ¿ya? Y en la tabla 3 las características del bioreactor, ya la potencia del agitador, el calor de fermentación, la agitación y la temperatura del intercambiador. Ya se seleccionan los valores y se calcula el intercambiador con la temperatura media logarítmica y el área del serpentín se calcula con el U, con el área y con la temperatura media logarítmica. Eso es todo. Así nos relacionamos todo y explicamos cómo se utiliza el Excel para el diseño.